Mira, bro, un tema de verdad un poco controversial, pero también que vale la pena analizar, como muchos temas Ah, de hoy en día, donde están cada vez más polarizadas las opiniones. ¿Por qué? Porque hay una tendencia conservadora, o sea, hay muchos puntos de vista conservadores hacia un mismo tema, pero también hay puntos de vista liberales, que ya lo hemos hablado en otros episodios, la diferencia entre lo conservador y lo neoliberal, si pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una liberación un poquito más inclinada, podríamos decirlo así. El hecho es que vamos a hablar de si de verdad las relaciones están hoy en día equilibradas o realmente no. Estamos en un 50-50. Ese es el tema de hoy. Si las relaciones son sí, realmente 50-50. claro, porque hay una tendencia ahorita muy fuerte que se está dando a través de todo el feminismo y esta tendencia liberal de las relaciones 50-50, donde están como en una batalla de que todo tiene que ser 50-50, absolutamente todo tiene que ser Exactamente. 50-50 en una relación. Entonces, hoy vamos a cubrir un poquito acerca de cómo ha sido, Exacto. cómo es y hacia dónde quiere llevarlo esta tendencia. Entonces, para eso tenemos a nuestra especialista en cómo ha sido, cómo es y cuál es la tendencia, Ricardillo. ¿Ah? Háblanos, échanos Yo un pensaba que ibas poquito a de ese nombrar a cuento un de... tercer invitado que no teníamos en el show. Yo dije, coño, ¿quién va a llamar? Tenemos un especialista en relaciones, una psicóloga, y de repente aparece una tercera pantalla, ¡blup! Y aparece, hola, soy la psicóloga Josefina Méndez y soy especialista en relaciones. O sea, me asustaste, me emocioné un momento y también, coño, una invitada sorpresa. Qué sorpresa, soy yo Ricky, mismo. soy yo mismo. Te tengo, realmente sí te tengo toda la información. ¿Y qué es lo que Ajá. pasa? En los últimos, vamos a llamarle el último milenio, porque sí, hay que hablar de milenio. Los últimos 1000 años han habido bastantes cambios. ¿Y por qué digo milenio? Inclusive tal vez hasta más, porque hemos nombrado en este podcast de que hace muchísimos años, más de 1000 o 2000 años, había más igualdad en las relaciones. Al menos es lo que yo he aprendido haciendo muchas investigaciones teológicas y sociológicas. Igualdad de, ¿qué? De roles, dices tú. Sí, antes había más igualdad de roles, pero no como lo vemos y como lo consideramos en este momento. Érase una vez Mm. cuando la mujer era, para ejemplo, la civilización egipcia, érase una vez donde la mujer era venerada por ser la que llevaba el hogar. ¿Por qué? Porque llevar el hogar puede llegar a ser, se ha determinado que es Pero el trabajo más ca- importante. cabe destacar que en ese momento no era la que llevaba los pantalones, porque en ese momento no existían los Bueno, pantalones. exacta, exactamente. No había pantalones que llevar, eso no teníamos ese problema. Nadie llevaba pantalones. No teníamos ese problema, exacto. De por sí, la Ah, mujer era tan venerada que tú ves estatuas y pinturas de faraones y tienen claro. algo que parece una peluca. Eso tiene su razón de ser. Ahora, quiero aclarar una cosa. Vamos a entonces adelantarnos un poco más a la historia más reciente a nosotros, que es el A los últimos siglo 300 años, XIX. pues. Exacto, siglo XIX y un poco más atrás, exactamente. ¿Qué Ah, pasa? Que dada a razones económicas, sociológicas, religiosas, se implementó un patriarcado en el hogar, donde la mujer mm, perdió derechos y la mujer perdió capacidades, pero no por gusto, capacidades mm. de qué es lo que ella podía opinar, qué podía ella decidir. Entonces se volvió un patriarcado, el hombre era el que proveía, el hombre es el que tenía tierras, el hombre es el que tenía títulos, el hombre es el que tenía negocios, si es que era el butcher, el carnicero, el herrero, etcétera. Las mujeres también tenían sus profesiones, pero había un patriarcado marcado. Entonces, eso Pero más de que alguna todo u era otra dedicada a manera la fue casa en esa cambiando. época, ¿no? Más ¿Cómo? que todo, mayormente se dedicaba a la casa y a cosas de Exactamente, casa. exactamente. Y era la Inclusive, persona que preparaban el alimento y cocinaban. sí, inclusive los roles legales los tenían los hombres. Las mujeres no tenían derechos de
de ejecutar roles legales en esa época. Cabe destacar que estamos hablando de Europa y el mundo occidental. Obviamente, no podemos hablar, siglo XIX. exactamente, no podemos hablar de algunos países de Asia, algunos países de África, no podemos hablar de ciertos países en donde siempre la mujer ha tenido su posición en la sociedad. Eso no podemos, estamos hablando solamente de nuestra sociedad occidental y de Europa moderna después de los reinados, cuando comenzó hace más de 1000 años los reinados, ¿no? Y reinados no solamente cualquier reinado, porque en los países del norte también había reinado. Los vikingos veneraban a la mujer y le daban su puesto a la mujer podía ser hasta guerrera. El problema ha sido la influencia de las religiones a través de los reinados sobre cómo es la sociedad y sobre la familia. Entonces, yo me pillé la serie esta de Viking y la tipa pelea más duro que los tipos. Ahora en esa serie. Brother, el que quiera ver, o sea, el que quiera ver a mujeres restiadas con igualdad de género en una sociedad, véanse Vikings. Esa vaina los va a poner, o sea, de verdad, admirando a la mujer en su máximo esplendor. Pero no debemos olvidarnos también del rol que ha tenido siempre el hombre, impuesto o no impuesto. El hombre siempre ha tenido su rol muy definido. ¿Y cuál es el rol principal de la mujer? El rol principal, del hombre. El rol principal del hombre ha sido de proveer, de proteger, como tú decías, la cacería y obviamente también de dar disciplina y dar firmeza en la estructura de crianza, ¿no? Ahora bien, según estamos hablando entonces del siglo XIX y antes. Sí, porque el rol en esa parte comparte un poquito, y en lo que estás hablando de disciplina era como que la mamá educa, pero el papá es como que era en esa época como que el límite el límite. O sea, si te pasas de aquí, vamos a tener que hablar con tu papá para que arregle este pedo. O sea, no va a pasar de ahí. Era como el rol definitivo para los hijos. Exactamente. Ahora vamos a entonces adelantar un poquito en el tiempo y vamos a hablar sobre comienzos del siglo XX, ¿no, Clever? Ahora, ¿qué fue lo que marcó, señor Clever, los comienzos del siglo XX y cuáles fueron esos cambios que comenzaron como a tomar efecto? Bueno, yo creo que el aumento de empleo de los hombres fuera del hogar, claro, con el tema de la revolución industrial, muchos hombres saliendo fuera, o sea, muchas mujeres tuvieron que comenzar a tomar roles o a ser como más activas en cosas que tenían que ver con finanzas, compras de mercado, cosas como que tratar de mantener el negocio y todas las cosas, porque el hombre obviamente estaba en un tema de la revolución industrial jaló mucha gente, y sobre todo hombres porque era muy pesado. Todo ese negocio era muy pesado. Y las mujeres empezaron a tomar control del hogar. Ella, hasta ese momento, fue cuando comenzó a transferirse el control del hogar del hombre a la mujer, porque hasta como tú decías, en el siglo XIX literalmente nos mandaban en hasta qué se compra aquí, o cuál es el pan que vamos a comprar, o qué ropa le vas a comprar a los niños. El hombre que jodía con eso. Pero ya en la revolución industrial se comienza a transferir eso. Claro, luego vienen las guerras, y en las guerras definitivamente se van todo ese montón de hombres para las guerras durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y las mujeres tienen que comenzar a tomar las posiciones laborales. Ya habíamos hablado que en principio con la Revolución Industrial comienza el tema de la toma de la casa. Ahora viene la toma de posiciones laborales que los hombres tienen que dejar por ir a pelear. Entonces ya las mujeres comenzaron a ser profesionales, ¿ok? En diferentes rubros, finanzas, abogados, inclusive en el área industrial también la mujer comenzó a participar muy fuerte. Hay una imagen muy buena no recuerdo el nombre de la tipa, que creo que se llama Rosy la remachadora. La que tiene el brazo y la cosita. Claro, y eso habla mucho de la participación de ella en la revolución industrial, inclusive en las fábricas de máquinas y vehículos para guerra. Pues. Oye, sí, brother.
Y eso trae como consecuencia en esa etapa del siglo XX que se comienzan a generar leyes que empiezan a proteger a la mujer y le empiezan a dar derechos laborales para que empiecen como que a hacer más, a tener una participación mucho mayor Claro. en la sociedad laboral. Eso es eso. Mira, lo que a mí me parece tan interesante del comienzo del siglo XX es que el hombre machista se ve forzado a admitir las verdaderas fortalezas o las capacidades que tienen realmente las mujeres. Pero ¿Qué no, pasa? no le quedaba otra, no le quedaba otra, porque si se van Claro, no entonces les por cualquier quedaba de lado a otra. pelear, Son tienen millones que de confiar en hombres, ella. claro, millones y millones de hombres. Estamos hablando de abogados, trabajadores que trabajan en finanzas, maestros. Hay tantas películas que muestran eso. Un buen ejemplo es Saving Private Ryan, donde Tom Hanks realmente él es un profesor, es un maestro de matemática o de historia, pero es un maestro de escuela y el tipo ahora es teniente del ejército. Entonces, eso empezó a suceder. Y las mujeres, otro buen ejemplo es la película esta con Gina Davis, donde tienen un equipo de béisbol, que casualmente con Tom Hanks, donde Tom Hanks es el coach. Él solía ser un jugador profesional de béisbol ya retirado porque está cansado, viejo y el pana es todo un desastre. Y él empieza a ser manager de un equipo de béisbol. En inglés la película se llama A League of Our Own, pero no me acuerdo ahorita el nombre en español, pero muy buena esa película y ahí muestra cómo los esposos o se mueren o regresaban a sus casas y la mujer se salía de su equipo de béisbol, pero las mujeres estaban jugando béisbol profesional. Es muy bonita esa película, muy chévere. Y ahí es donde entonces empieza, eso son pequeñas muestras de los cambios radicales que comenzaron a suceder. Una vez más, estamos hablando del mundo occidental, estamos hablando de más que nada Norteamérica y algunos países de Sudamérica que también se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial, pero más que nada en Norteamérica y en Europa, en la Europa moderna, donde obviamente estaba prendido todo el rollo. Ahora Creo que el bien, impacto fue, ese impacto fue un poco global, porque fíjate que de todo esto empezaron a nacer los movimientos feministas y esos movimientos feministas claro, comenzaron a resonar en el mundo entero. claro, totalmente. Totalmente, más que nada, pero especialmente en Europa y Estados Unidos, me parece a mí, y Claro, Canadá, claro. por supuesto. Pero hizo ruido, pero lo que yo me refiero es que hizo ruido al final del día, hizo ruido en muchas partes. Asia le costó un poco meterse en esto hasta un poquito más tarde. De por sí hay ciertas zonas de Asia donde se mantiene todavía la cultura Sí. muy Muy de de, desigualdad desde ciertos puntos de vista, dices tú. ujú. Pero ya con esto comienza toda la movida y comienzan a ver una tendencia de matrimonios basados en la equidad. ¿Qué Claro, pones tú? ¿Qué pongo yo? ¿Cómo te ayudo yo? ¿Cómo me ayudas tú? ¿Cómo me ayudo yo? Tú ve a trabajar, yo me quedo en la casa, con los niños durante el periodo, pero fue más como que más semi voluntario. claro, Obviamente, tienes una sociedad que está presionando, obviamente, porque el tema religioso siempre estuvo por encima de todo, tratando de marcar exactamente, manteniendo esa bota, porque yo creo que exactamente. una de las razones por las que se mantuvo esto tan pesado sobre el machismo muy presente en todo esto, era la religión. La religión era mucho de respeta a tu marido, haz lo que te diga, síguelo, perdónalo, a lo que todos lo. Pero al final del día comienza estos cambios donde las mujeres también comienzan a darse cuenta de su valor, pues. Claro, Y como te comenté anteriormente con el tema de los movimientos feministas, hay hombres que comienzan a darse cuenta de esto también, tal cual tú mencionaste, y comienzan a compartir roles. Y yo creo que ahí es donde empieza todo este tema. En el siglo XX, ese despertar fue que comenzó a abrir esto, a abrir como exactamente, esta posibilidad de que qué tanto aporto yo, qué tanto aportas tú, o cómo me puedes ayudar, o cómo yo te puedo ayudar. exactamente. Y no, y algo muy particular, ya después entonces,
de ese punto extremadamente importante que tú comentas, que sucedió a finales del siglo XX, en los 80 y 90, más que nada 70, 80 y 90, donde comienza, digamos, la revolución femenina, más que nada, más o menos en la misma época de la guerra de Vietnam. ¿Qué pasa? Que empieza una revolución femenina alrededor del mundo, como tú bien lo dijiste, y fue muy, y era en cierta forma, era necesaria. El problema está en que sucedió con las mujeres algo muy similar a lo que sucedió con el racismo. En este país, por lo menos, en Estados Unidos más que nada. En Sudamérica no tenemos ese problema del racismo, bueno, excepto ciertos grupos indígenas en países suramericanos. Pero en cuanto al mundo norteamericano, el continente norteamericano, Estados Unidos y Canadá, empezó a suceder una revolución bien importante, que es que la mujer no solamente sentía que ella tenía el derecho y el deber de tener más que decir, más que opinar. Nosotros tenemos que poder votar, tenemos que poder hacer esto, tenemos que poder trabajar igual y ganar igual que el hombre, y empieza la revolución femenina y las mujeres empiezan a decir, y ciertas o un grupo de mujeres empiezan a propagar esta idea de no necesitamos a los hombres. ¿Por qué? Nosotros podemos estudiar, podemos trabajar, podemos proveernos, podemos ser nosotras mismas. El problema está en que en ese momento empieza a suceder algo muy bueno, pero en mi opinión algo también malo, que es la ruptura de la estructura familiar moderna, tradicional, y empieza a nacer una estructura familiar moderna. Esa estructura familiar moderna no necesariamente es mejor que la antigua. El problema es que pasó de ser mala opresora a mala liberal, pero eso es algo que vamos a comentar más hacia adelante. Lo que sí es importante comentar es que entonces empezamos a tener roles más definidos en cuanto a la mujer, libertad de ellas para tener funciones, habilidades, tener más derecho de entrar a las universidades, convertirse en profesionales importantes y convertirse en personas influyentes. Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Me encanta, pero vamos entonces a analizar eso un poquito más. Ahora, pero en cuanto a las relaciones, que es el tema que estamos tocando, creo que en este punto fue donde claro, comenzó a existir como un balance. Como que si yo me encargo si en este momento, y eso fue a finales de los 90, o sea, eso fue a finales del siglo XX, entre los 80 y los 90. Yo creo que de los 90 un poquito más para adelante se vio más, porque se empezaron a ver, por ejemplo, mujeres ganando plata. Claro. Ganando más y en algunos momentos ganando mejor de los hombres. Y entonces de repente si había un hombre que no estaba ganando lo suficiente, se empezaron a ver por primera vez donde el hombre se queda en la casa, se encarga de los labores familiares, ese es su aporte, y la mujer es la que está es la proveedora financiera. Claro, lo que llaman los stay at home dads, o los hombres, los amos de casa. Exactamente. Entonces, ese efecto comienza a darse allí. Ya cuando comenzamos a andar los caminos del siglo XXI, ¿okay? Claro. Aquí es donde se comienza a como que poner un poquito más arisca la situación. Los últimos 25 años han sido específicamente clave. Claro, porque es un tema donde se marca más el punto de que por el tema de la elevación del yo, de esa generación, de ese crecimiento individual, el individualismo se ha venido acrecentando de manera brutales exponenciales en los últimos 25 años. Exactamente. En los últimos 20 años. Y es otra como consecuencia de que ahora es como que vamos a establecer una relación que tienes tú que aportar y que tengo yo que aportar, lo cual no es malo, porque es una realidad. Pero parece más un contrato, parece más como una sociedad en dos personas que están armando una empresa, que en cierta forma es así, pero eso es algo muy, muy sutil, ¿no? O sea, antes era sutil y ahora es casi, bueno, de por sí están los prenuptial agreements, los acuerdos prenupciales, lo cual y que ahora son necesarios. El pan de cada día. Pero irónicamente es necesario, porque si la mujer tiene mucho dinero, se casa con un hombre que
discúlpenme la expresión, es un pelabola en comparación con ella necesita que él firme un acuerdo prenupcial porque ella no quiere que él le quite la mitad de su bienes y viceversa. Más que nada, lo que sucede es un hombre con muchísimo dinero que tiene empresas de hace 20, 30 años y se casa con una mujer que de pronto no es tan pudiente, obviamente, o inclusive, y necesitan firmar el acuerdo prenupcial, o inclusive dos personas, dos parejas, como decir, dos actores, dos artistas, cantantes o simplemente empresarios, la mujer y el hombre tienen sus fortunas y hacen acuerdos prenupciales, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero ahí donde comienza la sociedad. Eso hasta cierto punto está bien, hasta cierto punto. Y eso, pero ahí donde viene un poquito la sociedad a veces a juzgar, donde, por ejemplo, si una mujer hace un prenup, a veces se ve bien, pero si un hombre hace un prenup, se ve medio chimbo porque coño, que entonces tú no te vas a encargar de tu mujer. Porque, créanlo o no, siempre sigue existiendo hasta esta altura, y estamos hablando, fíjate que hemos hablado 300 años de cultura. Exactamente. Una carga implícita en una responsabilidad de proveer del hombre. Pero aunque estamos hablando de que estamos trabajando, pero dime, porque es cultural. Exactamente, ¿por qué la mujer? Y tú me vas a poder dar la respuesta. ¿Por qué la mujer tiene más necesidad de ser soportada, si pudiéramos ponerlo así, y mantenida versus el hombre? Porque es que es un tema cultural, es un tema que viene de años y se sigue manteniendo ese paradigma o ese estigma de que el hombre va a ser un proveedor. No, y no solo eso, también. Y es lo natural. Y para complementar fíjate, lo que tú dices, cuando una mujer, por los hijos. En estos días vi un video donde la tipa, donde estamos hablando, donde que están hablando de la igualdad, ¿no? Entonces la igualdad decía de que el hombre tiene derecho a trabajar, la mujer tiene derecho a trabajar. Exacto, así es hoy en día, claro. Ok, pero los dos no tienen las mismas responsabilidades de aporte. Exacto. Me explico, en muchos casos, porque en estos días estaba viendo un video que me dio mucha risa porque la tipa decía, bueno, ya yo estoy haciendo mi plata. Entonces, tipo, bueno, entonces, ¿cuánto va a aportar para la renta? No, eso te encargas tú. Pero bueno, pero no es que es la libertad y que tú tienes que aportar también para la vaina. Ajá. Y la tipa le dijo, no, esa es mi plata y esa es para mi swing y esa es para mi vaina. La amor de un peluche. Pero es la cultura, porque ya saben que al final del día siempre el hombre va a salir para adelante y buscar la manera de resolver. El problema de algunas mujeres de hoy en día es que quieren la libertad, quieren igualdad, pero les convienen ciertas cosas que solían ser hace 20, 30, 50, 60 años. O sea, todavía a algunas mujeres les conviene como solía ser antes y y tienen hasta cierto punto, sí tienen derecho de exigir eso. Y te voy a decir por qué, Clever. Algunas mujeres todavía tienen derecho a decir, yo voy a trabajar, pero eso va a ser dinero que yo voy a ir guardando. Por favor, tú ocúpate de todos los gastos, ya que tu sueldo lo puede cubrir. Pero solo si nos basamos en la premisa de que ella de pronto está haciendo papel de ahorradora. ¿Me entiendes? Y en esa parte estoy de acuerdo. Ahí está de pinga, porque ella ahorra, él se encarga de los gastos del día a día, pero ella tiene una cuenta, un poco de reales guardados de todo lo que ella produce, gasta lo mínimo en sus cositas, se da sus gustos, pero está metiendo el 70% de su sueldo en una cuenta. Y no solo eso, mujeres que son más pilas todavía, agarran y se ponen a invertir esa vaina, compran criptomonedas o invierten en la bolsa. Si tú me preguntas a mí, esa es la pareja 50 y 50 ideal del mundo moderno, donde, y aquí entramos en el meollo del debate. Claro, porque aquí, antes de arrancar por ahí, porque ya sé por dónde viene. Estamos hablando de 50-50. Claro. Una relación 50-50. ¿Qué es realmente una relación 50-50? Porque no es una relación 50-50, no es que los dos lavemos la misma cantidad de platos a la semana. Claro. No es que los dos limpiemos la misma cantidad de casa a la semana. No es que los dos produzcamos la misma cantidad de dinero a la semana. No es que los dos invirtamos la cantidad de tiempo con los niños a la semana. Se trata de crear un balance donde ambos dos hagan un aporte de energía en pro de la familia,
donde si, por ejemplo, el hombre está encargándose de A, B, C, la mujer se está encargando de D, E, F. Ese es el 50%. O al revés. Tiene que ser, para que ese 50% funcione, tiene que haber mucha comunicación. Tiene que haber mucha comunicación, y lo digo por experiencia propia. Precisamente por lo que tú acabas de decir, porque para que el hombre haga algunas tareas y la mujer haga otras tareas y sea balanceado, tiene que haber mucha comunicación, porque llega el punto en el que uno de los dos siempre va a sentir, y hay que dejar los egos a un lado. Hay que dejar los egos a un lado. Esa vaina de que, porque yo soy el hombre, que yo trabajé todo el día, que no sé qué vaina, ahí la mujer no hace nada. Aunque no esté trabajando y aunque no esté aportando la misma, o tal vez tiene un trabajo part-time, tal vez tiene un hobby, vende velas, que hace ella misma en su tiempo libre. Indiferentemente, los dos tienen que estar haciendo un esfuerzo que tiene valor, y los dos tienen que estar tomando en cuenta el esfuerzo que hace el otro, a pesar de que uno, por orgullo, uno dice, pero ya va, yo me paré a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar y estoy llegando a las 6 de la tarde y ella no tuvo que salir de la casa. ¿Por qué no tomas en cuenta todo lo que ella tuvo que hacer en la casa? Ese es el verdadero 50%. Creo yo que es lo que tú te estás refiriendo. Donde Creo correcto, porque que todo parte de algo. Y en esto a veces me da un poquito de ladilla porque la gente se pone muy pajúa. Necia. Y necia. Sobre todo porque, coño, tú andas con gente y la gente quiere definir o quieren juzgar cómo es cada relación. Pues coño, como si yo me pusiera a jugar. ¿Cómo es tu relación con tu pareja, verdad? Basado en mi forma de pensar, no, sí, y en mis acuerdos pues, de mi el templete. No puedo, cada quien define cómo quiere hacer su vaina. Mira, exactamente. Porque al final, el punto inicial, el punto inicial de todo este peo es un acuerdo. Es un acuerdo, mano. Si en mi casa mi esposa y yo decidimos que yo me voy a rascar la barriga toda la semana y ella es feliz, pinga, ahí tiene su 50-50%, porque ella la felicidad es que me rasca la barriga. Si en mi familia... Sí. ¿Qué de pinga suena eso? Sí, estaría linda, ¿no? Bueno, no tanto, por ejemplo, pero te entiendo el punto. Pero, o por ejemplo, mi familia, si en mi familia, este otro ejemplo, coño, yo tengo real suficiente, no joda, para que mi esposa no trabaje un coño. Exacto. Y que vaya para el gimnasio todo el día y esté riquiquita todo el tiempo. Para mí, marico, ese es mi acuerdo. Y su 50% de aporte ahí para ese es nuestro peo. Cada quien define cuál es su vaina. O sea, ese peo liberal, ese peo de los liberales, de querer mantener o estas tendencias nuevas ahora, donde quieren definir cómo debe ser algo, marico, eso es bullshit. Porque cada quien tiene su dinámica, cada pareja tiene su dinámica. Es tan importante que cada pareja decida su propio peo. Y el detalle está en lo que te estoy diciendo. Si hay comunicación y hay entendimiento, las personas pueden definir. Eso sí, se tiene que dejar el ego a un lado, porque el ego es el que le va a decir a uno de los dos, yo estoy haciendo más, yo estoy haciendo menos, él está haciendo menos, yo estoy haciendo más. Ahí es donde viene la lucha de poder. Cuando hay ego, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando falta humildad para decir, yo entiendo. Humildad para ponerse en los zapatos de la otra persona. Y quiero destacar que la única manera en que se pueda llegar a un verdadero 50 y 50 es de que los hombres dejen el machismo de una buena vez por todas, pensando de que ellos tienen que trabajar y la mujer se tiene que quedar en la casa, porque no necesariamente es el caso necesario. Si los dos llegan a un acuerdo y, como tú mismo dijiste, si él gana lo suficiente y se llegó a un acuerdo que ella va a quedarse en la casa atendiendo a los niños cuando no están en el colegio, y mientras están en el colegio la caraja se quiere ir al gimnasio, hacer un curso de inglés y estar riquiquita y bilingüe, chévere. Pero no me vengas tú de que si el hombre no gana lo suficiente, no podemos tener ciertos gastos, pues usted se queda en la casa y no puede trabajar, y ella de pronto quiere trabajar. No, si ella empieza a trabajar, entonces, y el esposo está en la casa para recibir a los niños de la escuela, tiene que recibirlos de la escuela. Él no es menos hombre
Señor, amigo mío, usted no es menos hombre por tener que cambiar un pañal, por recibir al niño de la escuela y por tener que fregar los platos o fregar una bañera o una ducha en el fin de semana, porque hay que poner su granito de arena, uno como hombre que fue criado de una manera bastante machista, más que nada los latinoamericanos, ¿ah? Porque los americanos ya, los gringos ya están como bastante resignados. Bueno, depende, ¿viste? Porque los que son de country, los que son country bueno, y sin embargo, trata de decirle a una mujer tejana qué coño es lo que tiene que hacer, huevón, para que tú veas. Te mandan para el carajo. Y para muestra mi jefa. No joda, el esposo no le puede decir niebro porque la tipa lo manda para el carajo, hermano. Son arrechas, son mujeres arrechas que trabajaron en el campo, las que fueron de esa generación, y las que no son de esa generación son criadas por mamás restiadas. El único problema es que se inclina la balanza hacia la liberación extrema femenina, que eso no trae nada bueno, porque entonces se corta la comunicación, se corta la comprensión entre las dos parejas, y entramos entonces ahora en lo que yo llamo el escenario apocalíptico. El escenario apocalíptico, tú te puedes imaginar. Por todos lados. Tú te puedes imaginar cuál es el escenario apocalíptico. El escenario apocalíptico es que no hay un coño 50 y 50, porque para que haya un 50 por 50 tiene que haber una pareja. Hoy estuve hablando sobre eso, porque cuando cada quien jala por su lado, al final lo que se va a pasar es que se va a granular la relación y se rompe. ¿Cuántos divorcios no hay en día? La cantidad. La tasa de divorcios está por las nubes. Y no solo eso, la cantidad de jovencitos y jovencitas, ya sueno como un abuelo, la cantidad de jovencitos y jovencitos que no quieren seguir las reglas. Ya no quieren ni parir. Oye, que le vale, pero ¿cómo es posible? Ni nietos nos quieren dar, vale, cóntale. Mira, sí, ya sueno como un abuelito, coño. Tengo que ver mi propio episodio. El anterior, para no quedarme estancado en el aparato. Mira. Estás ruco. Estoy ruco. Sí, chavorruco, sí. Estoy chavorruco. El problema está en que las mujeres tienen ahora, las mujeres más que nada 25 hacia abajo, 30 hacia abajo, vamos a ponerlo máximo. Tienen algunas esta semilla de que le están implementando la extrema derecha, de que está bien estar solas. No necesitan un hombre, no necesitan tener hijos, no necesitan una familia. ¿Y dónde dejamos la estructura familiar, que es el fundamento de nuestra sociedad? Porque no estamos hablando de que tenemos que retroceder a la estructura familiar arcaica, donde la mujer no tiene derecho a opinar y el hombre se hace lo que el hombre diga. No estoy diciendo eso, pero la estructura familiar no tiene cientos de años, tiene miles y miles de años. La estructura familiar tradicional es la de papá. Llámame conservador, pero soy conservador tomando en cuenta que no debe permanecer la estructura arcaica, pero sí tiene que mantenerse esa estructura básica y fundamental, que es papá y mamá, la mamá como proveedora de amor y nutriendo a sus hijos en todos los sentidos, no solo alimentándolos, nutriendo a los hijos en todos los sentidos, con valores, con amor, con moral, con ética y con amabilidad, y les enseña ternura y a ser bondadoso. Y el hombre tiene que estar ahí para poner la disciplina, ser firme y enseñarle a ese niño a ser un varón como es debido, que respeta a las mujeres, y enseñarle a esa niña a ser una señorita. Habla, chico, no me vuelvas a preguntar y no me vuelvan a invitar a este programa porque no me gusta hablar de estos temas. Eso fue, ¿no? La declaración más hetero que hemos escuchado de todas. Exactamente. Pero lo lograste, pues. Es que lo lograste. La definición tradicional y es así como lo estás mencionando. Ahorita hay muchas variantes. Ahorita puede haber papá, pero papá o mamá o cualquier cosa. Del tiro me eché el agua. Sí, está. Es que me pero al final, si te emocionaste, se te salió el video por dentro. Sí. Pero sí. Bueno, cada quien tiene su manera de ver las cosas. Creo que al final, lo que por donde viene Ricky es que eso es lo más tradicional y eso pero
el núcleo familiar es lo más importante. Ya sea como venga, como dice papá, papá, mamá, mamá. Usualmente el hetero, como dijo Ricardo, es papá, mamá. Pero es crear el balance y poder llegar a un acuerdo. Y es lo que te digo. Así como lo que estamos hablando es, no importa por dónde vengan los tiros, es cuál es el acuerdo para esa relación. Cualquiera que sea la forma, cuál es el acuerdo para la relación y cómo puedes mantener un equilibrio. Y tú sabes que lo más importante de todo esto, Ricky, que nosotros estamos poniendo nuestro 50% en esta relación con nuestra gente que nos está escuchando. ¿Qué es lo que hace falta para que se complete el otro 50%? Que por favor se suscriban, que por favor comenten y que le den like a ese video. ¿Por qué? Porque lo hacemos con tanto cariño, lo hacemos con tanto esfuerzo, no solamente para entregarles este contenido tan interesante y para ponerlos a conversar entre ustedes y para ponerlos a pensar y a debatir, sino también para que pasen un rato agradable y analicen todo lo que hemos conversado en este episodio, ya que lo hacemos con el solo propósito de enseñarles un poquito, pero también para ponernos todos a pensar y a reflexionar, porque en la vida no todo puede ser trabajar, vamos de rumba, vamos a echar vaina, a gastar plata. No, en la vida también tiene que ser un poco de mejoramiento y de reflexión. Y si por lo menos, y si no aprendieron algo, por lo menos les sembramos la duda. Coño, sí. ¿Sabe que sí? Sí, exactamente. Y lo que me encanta, por lo menos sembramos la duda. Y lo que me encanta es que aquí vamos a seguir teniendo contenidos donde el señor Clever da sus opiniones y yo las doy, y no siempre vamos a estar de acuerdo, pero vamos a seguir siendo panas y aquí vamos a estar aquí para ustedes. Y dándole contenido para que puedan ustedes conversarlo alrededor de la parrilla. Se les quiere un montón. Exactamente. Bye. Bye.